nombre es Humberto Vidal Gutiérrez, magallánico de nacimiento, ingeniero civil mecánico de formación. Estudié mis primeros años de ingeniería aquí en la Universidad de Magallanes, actualmente director del Centro de Estudio de Recursos Energéticos de la universidad, y mi línea de investigación son las energías renovables. Nos encontramos aquí afuera del Centro de Estudio de Recursos Energéticos, en singular, ¿cierto? Centro de Estudio, CERE, más conocido por esa sigla, con Humberto Vidal Gutiérrez. Agradecemos mucho que hayas aceptado conversar con nosotros acerca de la investigación. Gracias a ustedes. En energías renovables decías en tu presentación. Esa es la primera pregunta. ¿Qué es lo que investigas? Bueno, durante mi posgrado en Brasil me formé en energía solar. Esa era la intención a mi regreso, generar una línea de investigación en energía solar y particularmente en solar fotovoltaica aquí en la región de Magallanes. Esa era la idea de contribuir en esa temática, pero el destino me dejó en la dirección del CERE y ahí bueno, hubo que hacerse cargo de otras líneas de investigación que es lo que en un momento más te voy a comentar. Energía solar, ¿por qué? Porque uno pensaría, bueno, en Magallanes no hay tanto sol, no sé, pero parece que no es así, que sí se puede hacer aquí energía solar, aprovecharla, digamos. Es precisamente eso lo que me motivó a desarrollar ese tema, porque en el momento en que yo estaba en Brasil, habían varios investigadores estudiando el tema de las aplicaciones de energía solar en altas latitudes. ¿Cierto? Nosotros aquí en Magallanes estamos en latitud 53. Yo tenía compañeros allá de Europa que estaban en latitudes más extremas todavía, y en ese momento, te estoy hablando hace más de 10 años atrás, el desafío era tratar de multiplicar las aplicaciones de energía solar fotovoltaica particularmente, sobre todo en regiones que estuvieran en algún régimen de aislamiento, y Magallanes calzaba perfecto ahí. Caminemos un poquito ¿Sí? por el campus. ¿Cuál era la capacidad o es la capacidad de Magallanes para la energía solar? ¿Hay unos porcentajes que nos comparan con Alemania? Exactamente. De hecho, nosotros en la latitud que yo te mencionaba estamos a igual latitud que las ciudades de Bremen y Oldenburg, que son ciudades que si cualquiera que está viendo el programa entra en internet y ve el desarrollo fotovoltaico de esos lugares, va a haber un desarrollo impresionante. Entonces la pregunta es, ¿por qué no en Magallanes? Y tal vez es lindo comentarte de que desde que yo llegué aquí hasta el día de hoy, ha habido un crecimiento en la fotovoltaica, en la solar fotovoltaica impresionante, apoyado por distintos programas, por supuesto, de gobierno, y también por elección propia de los usuarios, que se han dado cuenta de que es una renovable que es fácil de utilizar, no es tan compleja como la aerogeneración, y por lo tanto está siendo cada vez más considerada para generación eléctrica, sobre todo en lugares alejados de la red. Bien, pero dices que no te dedicaste precisamente a eso, sino que a otras líneas. Cuéntanos acerca de eso. Sí, bueno, al hacerme cargo del Centro de Estudio de Recursos Energéticos, el desafío se hace mayor porque la región empieza a necesitar de un cambio en su matriz energética y por lo tanto le entrega al CERE la responsabilidad de trabajar en eso. Y eso significa evaluar el potencial eólico, el potencial solar, el potencial de biomasa de la región, el potencial de las energías marinas y trabajar, ¿cierto?, de la mano con actores de la época para poder proponer una matriz que no dependiera tanto del gas natural, ¿cierto?, para que sabemos que en algún momento ese recurso va a disminuir y por lo tanto tener un plan B de energía. Claro, no es renovable. En absoluto, y es una fragilidad que tiene la región. Si tú empiezas a observar, nuestra dependencia del gas natural es tremenda. Nosotros toda la parte térmica la generamos con gas natural, además de la propia electricidad. Claro. Por lo tanto, si en algún momento ese recurso se corta, la región indudablemente va a estar en problemas. Humberto, ¿cuál es digamos, los principales resultados de estas investigaciones que has realizado en estas líneas que nos mencionabas, que se puedan compartir como constataciones que ya están hechas a estas alturas del partido? Mira, yo partiría tal vez por la más importante y la que más nos llena de orgullo como centro, que es yo te diría que es una tarea compartida con el director anterior
y que es haber podido determinar de manera computacional, a través de modelos computacionales alimentados con datos que el mismo CERE obtuvo, el factor de planta de un parque eólico. ¿Qué significa un factor de planta? Eso significa determinar, ¿cierto?, con qué eficiencia se produce la energía eléctrica eólica en esta región. Y obtuvimos un promedio de 54%, que significa que más de la mitad de las horas del año estos parques estarían produciendo energía eléctrica. Y es precisamente ese factor de capacidad, ese factor de planta, el que explica todo el interés que actualmente existe por diversos tipos de inversionistas e industrias de venir a instalarse acá en Magallanes. ¡Ay, justo estornudé! ¿Y por qué no se desarrolló más antes de que llegaran estos capitales extranjeros? Buenísima pregunta. Nosotros hasta hace pocos años habíamos con mucha timidez tal vez, teníamos dos parques, ¿cierto? El parque que inició Metanex en su tiempo y después el parque de ENAP, ¿cierto? Pero son parques muy pequeñitos. Entonces la pregunta es totalmente pertinente, ¿por qué no hubo un desarrollo mayor? Bueno, la eólica de gran tamaño necesita un gran cliente consumidor de energía eléctrica para justificar la inversión. Y ese cliente no existía hasta hace poco. Y ahora, bueno, ahora hay clientes de más que van a requerir, ¿cierto?, esas cantidades tremendas de energía eléctrica eólica en la región. Pero la forma en que, digamos, se estaba estudiando la energía eólica para producir electricidad para Magallanes, ¿no era la misma que se está pensando ahora para el hidrógeno, sí? No era la misma, porque el objetivo era que la ciudad se pudiese abastecer de esa energía eólica. Pero técnicamente, ¿cuál es la diferencia? ¿O es lo mismo? Técnicamente yo diría que es lo mismo, porque finalmente requiere de la construcción de un parque eólico, pero ese parque eólico tendría que estar dedicado a suministrar esa energía a la ciudad. ¿Sin tener que producir hidrógeno? No necesariamente. ¿Ni amoníaco? Probablemente pudiera ocurrir lo inverso, que alguna compañía, ¿cierto?, dijera, ¿sabes qué? Voy a sobredimensionar mi parque, voy a dejar 4 o 5 máquinas solamente, ¿cierto?, para que alimenten a la región de Magallanes. Eso sería fantástico. Humberto, ¿cómo se realiza la investigación en energías renovables? ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir como para que una persona que no se dedica a esto se haga una idea más o menos? Mira, esa es una pregunta que sirve mucho para la gente que está viendo el programa, porque tiene todo un proceso que parte por la medición del recurso. Es decir, si tú quieres trabajar en aprovechar la energía solar, en aprovechar el viento, en aprovechar las energías marinas, primero tienes que medir el recurso, cuantificar, ¿cierto?, cuánta energía tienes disponible. El segundo paso es tremendamente importante, que es elegir la tecnología que vas a utilizar para transformar ese recurso natural en electricidad, si es que ese es el objetivo. Entonces ahí después viene, ¿cierto?, la labor de los ingenieros, y de hecho eso es parte de los contenidos que nosotros mostramos en la Facultad de Ingeniería, a que los chiquillos sean capaces, ¿cierto?, de participar del diseño de estos proyectos de energías renovables. Porque tu pregunta, me imagino, que va a qué es necesario, ¿cierto?, para levantar un proyecto de energías renovables. Entonces ahí lo que ahora estamos viendo y que vamos a seguir viendo seguramente en el futuro son grandes proyectos de energías renovables. Yo hace poco veía en un reporte de marzo de este año que estamos llegando como país a un 45% de inyección de energías renovables en el sistema. No sé si tú te acuerdas gracias a un despegue exponencial, yo diría, de interés de generar electricidad con energía renovable para participar de la transición energética, ¿cierto? Como país se ve que nosotros estamos tratando de liberarnos del carbón, liberarnos del diésel, y bueno, obviamente la tendencia es a continuar desarrollando las energías renovables. Pero cuando te pregunto ¿gracias a qué energía? ¿A la energía solar? Sí, ¿quién tributa a ese porcentaje? Bueno, básicamente la energía hidroeléctrica continúa siendo un porcentaje muy importante en nuestro país, pero le sigue inmediatamente la energía solar fotovoltaica en el norte del país y la energía eólica en distintos puntos del país. Con eso se alcanza ese porcentaje que es bastante auspicioso. O sea, para darte una idea, nosotros teníamos una meta que se llamaba 2020, que significa que al año 2020 el país quería alcanzar un 20%. Se superó. Altamente, estamos 2024 con un
48%. Pero acá en Magallanes, ¿cuáles son las cifras? Bueno, aquí en Magallanes, al día de hoy, lamentablemente el porcentaje es muy pequeño porque los únicos que ahora están inyectando energía al sistema son los dos parques eólicos que yo te mencioné, el parque de Pequet Energy y el parque Vientos Patagónicos de ENAP, y tal vez una pequeña inyección de solar fotovoltaica en un sistema que hay por allá por los viveros de CONAF, pero esto es muy poco. ¿Qué porcentaje? ¿1%? ¿Menos de eso? No llega a un 12%. No llega a un 12%, ya, no se hace una idea. Pensando en cómo se investiga, cuando uno conversa con otras personas que se dedican a la investigación en otras ciencias, normalmente lo que se está buscando allí es tener información ante vacíos de conocimiento que no necesariamente luego se van a transformar en un proyecto que le interese a algún cliente, como nos mencionabas tú. Sí. ¿Esa es una diferencia en ciencias de la ingeniería a la hora de cómo investigar, cuán relacionada está en el fondo la generación de conocimiento científico en esta área con la generación de inversión en empresas? Exactamente. De hecho, nosotros hablamos de investigación básica o fundamental e investigación aplicada, ¿cierto? En ingeniería existen las dos, existen igual que en otras disciplinas, existen los dos mundos. Y el mundo de la investigación fundamental o investigación básica es tremendamente necesario cuando, como tú lo mencionaste, vamos a investigar porque no sabemos, ¿cierto? No tenemos referencia y por lo tanto hay que generar ese nuevo conocimiento. A nosotros nos ha pasado de repente cuando, por ejemplo, queríamos producir biodiesel usando como materia prima krill, desechos del krill, ¿cierto? El aceite que se abandona en los barcos que capturan krill. Pero nadie lo había hecho, ¿cierto? No teníamos antecedentes de eso. Entonces ahí tienes que ir tú avanzando y generando conocimiento. Pero lo más común es yo te diría la mayor parte de nuestro tiempo vive en el mundo de la investigación aplicada, en el mundo en el que ya existe cierta tecnología, pero probablemente no se ha aplicado acá. Entonces hacemos investigación aplicada mezclada con transferencia tecnológica, que es el mundo en realidad que más vivimos acá. Y para los efectos de la... Mira, yo no creo en la neutralidad, en verdad, porque todos tenemos una subjetividad, somos sujetos, sujetas, ¿cierto? Sin embargo, cuando hablamos de ciencia y nos remitimos al método científico de Descartes, ¿cierto? El clásico, hay una necesidad como de neutralidad. Eso es un tema cuando hablamos de la investigación aplicada en energías renovables, cuando sabemos que, por ejemplo, ahora con lo que tú mencionabas del hidrógeno, ¿cierto? Hay un boom enorme y mucho dinero detrás involucrado. ¿Cuál es la independencia que tiene ahí la ciencia respecto del capital? Mira, nosotros también nos topamos con eso cuando hacemos investigación aplicada, porque generalmente la investigación aplicada le va a servir, ¿cierto?, a alguien. O de otra manera tú la estás desarrollando porque alguien te pidió que lo desarrolles, ¿cierto? Y esos intereses nosotros desarrollamos en el CERE proyectos que son públicos y proyectos que son privados, ¿cierto? Entonces, en el proyecto público el interés es hacer estos procesos que te mencioné de investigación aplicada y transferencia de tecnología, pero para que queden absolutamente disponibles como instrumento público. Es decir, que cualquiera que pueda solicitar, por ejemplo, los estudios, pueda tener acceso a ellos, ¿cierto? O si alguien quiere construir la misma tecnología que nosotros investigamos, lo puede hacer, ¿cierto? Pero en el orden, digamos, del mundo privado, generalmente nos topamos con estas cláusulas de confidencialidad, ¿cierto? Claro. Porque indudablemente hay intereses comerciales y uno tiene que también, si es que está siendo financiado, porque la ciencia, digamos, no vive de aire, necesita financiamiento, y a veces esos financiamientos son entregados contra condiciones de confidencialidad de lo que tú estás desarrollando. Ahora, no es lo mismo el financiamiento que viene del Estado, ANIT, por ejemplo, del Ministerio, que el fondo, el recurso que viene desde la empresa privada. Sin duda. Esa es como un punto de inflexión para la ciencia en la academia. Mira, yo creo que... Porque se tiende, sobre todo en la universidad estatal, digamos, pública, a la colaboración más que a la competencia. Sí.
Sin duda eso siempre ha existido, ¿ah? Yo creo que en el último tiempo se acrecenta más y eso es bueno, ¿ah? Es bueno la relación entre la industria privada y la universidad. Me ha tocado ver realidades en Europa en las cuales tú ves universidades florecientes con laboratorios de nivel industrial y tú te preguntas, bueno, ¿cómo se logra eso? Y ahí se produce ese tema que raya, ¿cierto?, en el tema ético, en el que tú, para poder tener un mayor desarrollo, elevar tu nivel de investigación, tienes que conversar, ¿cierto?, con el sector privado para satisfacer los intereses de ellos, pero también crecer como universidad. Entonces es interesante lo que planteas porque, bueno, nosotros recién, yo te diría que aquí en la Universidad de Magallanes estamos comenzando a entender cómo funcionan estas dinámicas con el sector privado. Y por lo tanto, sí, sin duda, y yo le diría a todos los colegas que hay que tomar esas investigaciones con mucho cuidado, ¿cierto? Porque siempre, digamos, la motivación nuestra es ojalá hacer la mejor investigación, pero no para beneficio propio, sino que para que nuestros estudiantes ojalá puedan involucrarse en eso. Yo creo que esa es la finalidad. Justamente te iba a preguntar acerca de eso. Vamos ahora a hablar de motivación, te iba a decir, de cuáles son las razones y las motivaciones precisamente que hay detrás de la investigación, en particular en energías renovables. ¿Cuál es la situación que hace que sea muy meritorio estudiarla? Mira, yo lo he dicho hace bastante tiempo, pero yo te diría en los 2 últimos años, creo que puedo afirmar con bastante seguridad que Magallanes se está poniendo extremadamente relevante o se va a poner extremadamente relevante en el área de energías renovables y en particular en el área eólica. ¿Y por qué te digo esto? Porque hace un rato conversábamos que no habíamos tenido, ¿cierto?, la posibilidad de tener grandes parques eólicos, ¿sí? Y eso en otras partes del mundo, ¿cierto?, lo hemos visto, si se desarrolla de manera respetuosa, ¿cierto?, con el ambiente o de una manera en que se vea una intervención armónica en el territorio, puede ser una tremenda oportunidad para que tengamos muchachos que se formen aquí con ese laboratorio natural y que sean incluso profesionales de exportación, porque parques eólicos hay en todo el mundo. Ese es un aspecto que podría ser motivación del área de las energías renovables. Ahora, en el norte del país está sucediendo exactamente lo mismo, pero en el área solar. Y estamos viendo magíster, ¿cierto?, programas de máster, programas de doctorado, mucho desarrollo de carreras técnicas para poner gente, ¿cierto?, a disposición de estos desarrollos que van a ser gigantes de energías renovables. Y un tema que, ¿cierto?, la gente yo creo que ya está empezando a convencerse, la transición va a tener que ocurrir. Puede ocurrir más pronto o más tarde, pero va a tener que ocurrir. Te hablo de la transición, ¿cierto?, del uso de combustibles fósiles a que nos convirtamos en una sociedad que tengamos la mayor parte de nuestro porcentaje energético proviniendo de las energías renovables. O sea, principalmente está la formación de capital humano como motivación, sí, y la necesidad de transitar energéticamente hacia otras fuentes renovables. Sí. Para poder dejar de depender de los combustibles fósiles, pero ¿el hidrógeno que se va a producir aquí en Magallanes sí va a depender de los combustibles fósiles en una etapa? Yo espero que no, porque tal como se está planteando, si los mercados colocan reglas claras del producto que quieren comprar y, por ejemplo, en el tema del amoníaco verde, que es uno de los productos estrella, ¿cierto?, de estos proyectos, si realmente el comprador quiere amoníaco verde, va a exigir eso. Y eso quiere decir que va a hacer trazabilidad de cómo se está produciendo eso. Y por lo tanto no va a permitir ni una molécula de hidrocarburo en esa cadena. Nosotros estamos confiando en eso. Y también se confía en la posibilidad de que digamos, como que se partió al revés, ¿o no? Si la motivación es tener una transición energética, habría que haber partido por casa, ¿cierto?, pensando en cómo abastecernos, aunque seamos una población pequeña. Sin embargo, esto es al revés. Ahora se va a desarrollar aquí esta industria a propósito de que se necesita en otras latitudes. Sí, exactamente. Esa no es como
puede no ser una buena señal? O sea, ¿O si necesitamos hacerlo de esa forma porque de otra no vamos a transitar energéticamente? mira, nuevamente, muy buena, lo pones de muy buena manera porque si es que estos intereses, ¿cierto?, no hubiesen llegado a la región, probablemente yo te digo que íbamos a demorar muchísimos años en tener un desarrollo eólico de gran tamaño, porque tú sabes que finalmente quien te entrega electricidad busca hacer un negocio con eso, ¿no? ¿Y la ENAP no estaba trabajando lo suficiente en eso, por ejemplo? No, la ENAP yo te diría que recién ahora se dio cuenta de una oportunidad tremenda que tiene de ser parte de esto y de ir caminando, transitando su propia transición desde darse cuenta de que en algún momento el recurso gas va a ser todavía más difícil de explotar. Recordemos que dependemos de un subsidio que no está garantizado, ¿cierto? Que no sabemos cuánto va a durar. Entonces, la propia empresa se está dando cuenta que tiene sentido empezar a transitar y ahora reactivó varias cosas que van en esa dirección. Pero tú pones la situación tal como es decir, a mí como ciudadano me hubiera gustado que el desarrollo de la gran eólica llegara por una visión de Estado, ¿cierto? Y una propuesta para hacer transitar a Magallanes por esta transición, pero para garantizar primero el abastecimiento eléctrico de la región, ¿cierto? Y después recibir clientes. Y desgraciadamente partió al revés. Entonces ahora lo que todos estamos tratando de hacer es esperar de que algo de ese desarrollo sirva para que nosotros dejemos de depender absolutamente de gas natural. Un poco chorreo eso, ¿no? Lamentablemente podría ser, y no está garantizado que eso ocurra. Humberto, hablemos de cómo se difunde todo esto que se investiga. Hoy por hoy, con este boom del hidrógeno, por supuesto que vemos que se difunde bastante. Todos los días aparecen los medios de comunicación de todos, internacionales, nacionales y regionales, el tema. Pero normalmente, ¿cómo se difunde la investigación que se realiza en energías renovables? Mira, el método más tradicional de difusión es a través de los papers, ¿cierto? Artículos. En investigación aplicada a veces es un poco diferente porque la investigación aplicada es muy rápida, ¿cierto? Una vez tú estás terminando un proyecto y no alcanzas a terminar el proyecto y ya estás empezando otro. Entonces a veces cuesta hacer difusión a través de los medios formales y las difusiones, digamos, son las que el mismo proyecto te obliga a hacer, ¿cierto? Para que el proyecto se asegure de que ese conocimiento no va a quedar solo para ti y te pide ahí incluir, difundir a la comunidad, a la propia universidad, participar en programas de difusión, en programas de televisión, para poder difundir lo que tú hiciste. Por ejemplo, un caso que tuvimos nosotros cuando estudiamos gasificación de desechos forestales, que era una intención en su momento de poder aprovechar cierta cantidad de residuos que habían y generar electricidad para localidades aisladas. Bueno, ahí nos dimos cuenta que la difusión era tremendamente importante, si no finalmente nadie sabe lo que estás haciendo. Es un punto relevante, yo diría, en todo el proceso de investigación, porque si la investigación queda entre cuatro paredes dentro de la universidad, no sirve de nada. Exacto. Para eso hacemos estos programas también, ¿cierto? Así es. Tuve que ponerme los lentes porque está muy fuerte el sol. Muchas gracias, Humberto, por esta conversación interesante que sin duda da para seguramente seguir debatiendo para quienes la escuchen. Bueno, muchas gracias a ustedes también y encantado de participar y ojalá nos sigamos viendo. Okay. La ciencia da conciencia.